Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rinconcito donde nos juntamos para hablar de esas historias que nos hacen suspirar, reír, llorar y sobre todo, enamorarnos perdidamente. Hoy vamos a hacer un recorrido por esos momentos épicos, esos instantes mágicos que nos han dejado las series turcas de romance. Prepárense porque vamos a revivir escenas que nos robaron el aliento y que seguramente les traerán recuerdos increíbles. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido cada semana sobre tus series favoritas, análisis de personajes, curiosidades y por supuesto, mucho romance. Así que si te gusta el tema, este es tu lugar. Únete a nuestra comunidad de adictos a las series turcas. Y ahora sí, comencemos con este viaje lleno de emociones. Vamos a sumergirnos en esos momentos que definieron algunas de las parejas más queridas de la televisión turca. Prepárense para sentir mariposas en el estómago porque vamos a empezar fuerte. Empecemos con una serie que conquistó corazones a nivel mundial, Erkenci o Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? Esa pareja explosiva, llena de química y con personalidades tan distintas que sin embargo, se complementaban a la perfección. Entre tantos momentos hermosos que nos regalaron, hay uno que destaca por encima de los demás, la primera vez que se besan de verdad. No ese beso robado en la oscuridad, sino un beso sincero, lleno de amor y deseo. La lluvia, la música, sus miradas. Todo era perfecto. Era el momento en que por fin reconocían sus sentimientos y se entregaban el uno al otro. Es un beso que transmite toda la pasión y la conexión que existía entre ellos, y que nos dejó a todos con una sonrisa tonta en la cara. Sin duda, un momento icónico de la serie y un ejemplo perfecto de romance turco que enamora. Pero Erkenci no se resume solo a ese beso inicial. La serie en sí misma es una oda a la libertad, a la autoexploración y a la superación personal. Sanem, con su inocencia y su espíritu soñador, contrasta fuertemente con Can, el fotógrafo aventurero y un tanto adicto al trabajo. Verlos crecer juntos apoyándose mutuamente en sus aspiraciones, es uno de los grandes atractivos de la serie. Recordemos por ejemplo, la escena en la que Can decide dejar Estambul y Sanem lo sigue hasta la cabaña en el campo. Ese gesto cargado de romanticismo y de la promesa de una vida juntos, nos confirma que su amor es capaz de trascender cualquier obstáculo. Y qué decir de las peleas, esas explosiones de celos y de incomprensión que al final, siempre terminaban en reconciliaciones apasionadas. Erkenci nos enseña que el amor verdadero implica aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y sobre todo nos recuerda que vale la pena luchar por ese amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Siguiendo con las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Sen Kalkam o Llamas a mi puerta, con Eda y Serkan. ¡Ay, Eda y Serkan! Su relación fue un torbellino de emociones, con altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. Pero si tuviéramos que elegir un momento épico, sin duda sería cuando Serkan recupera la memoria y recuerda todo lo que sintió por Eda. La angustia de ella al verlo sin recuerdos, la desesperación de él por no entender lo que había perdido y luego, la explosión de alegría cuando todo vuelve a su lugar. La escena en la que se reencuentran y se abrazan con tanta fuerza es simplemente conmovedora. Demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la amnesia. Y por supuesto, la declaración de amor de Serkan, recordándole a Eda lo importante que es para él, es de esas que te hacen suspirar y creer en los finales felices. Sen Kalkam es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la superación personal, la importancia de perseguir tus sueños y la fuerza del destino. Eda, la joven florista con un talento innato para el diseño, y Serkan, el arquitecto exitoso y adicto al trabajo, parecen polos opuestos, pero sus caminos se cruzan de la manera más inesperada. La serie nos muestra cómo, a pesar de las diferencias y los obstáculos, el amor puede florecer en los lugares más insospechados. Recordemos la escena en la que Eda y Serkan se quedan atrapados en la cabaña en la montaña durante una tormenta de nieve. En ese ambiente íntimo y aislado, se ven obligados a confrontar sus sentimientos y a dejar de lado sus miedos. La conexión que se establece entre ellos es palpable y sienta las bases para una relación duradera. ¿Y qué decir de la escena en la que Serkan organiza una sorpresa para Eda en el invernadero, llenándolo de flores y luces? Es un gesto romántico y significativo que demuestra cuánto la ama y la valora.
Senkalkapm nos enseña que el amor verdadero implica compromiso, sacrificio y la voluntad de luchar por la felicidad del otro. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a un drama romántico que nos hizo sufrir y amar a partes iguales, Karasebda, o Amor Eterno. La historia de Kemal y Nian es una de esas que te marca para siempre. Un amor imposible, separado por las circunstancias y la ambición de otros. Pero, a pesar de todo, su amor nunca murió. Y si hay un momento que resume la intensidad de su relación, es cuando se reencuentran después de años de separación y se dan cuenta de que los sentimientos siguen intactos. La tensión en el aire, las miradas cargadas de significado, las palabras no dichas, todo contribuye a crear una atmósfera de puro romance. Y luego, cuando por fin se permiten estar juntos, aunque sea por un instante, es como si el tiempo se detuviera. Es un amor que lucha contra todo, que desafía las convenciones sociales y que demuestra que el alma gemela existe, aunque a veces la vida se empeñe en separarlos. Karasebda es una tragedia romántica que explora los límites del amor y la lealtad. Kemal, el joven ingeniero de origen humilde, y Nian, la chica rica y privilegiada, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por las ambiciones de sus familias y las maquinaciones de Emir Kozkolu, el hombre obsesionado con Nian. La serie nos muestra cómo el amor puede ser a la vez una fuente de felicidad y de dolor, y cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el futuro. Recordemos la escena en la que Kemal se entera de que Nian está casada con Emir. La decepción y la rabia que siente son palpables y lo impulsan a buscar venganza. Sin embargo, a pesar del dolor, el amor que siente por Nian nunca desaparece. ¿Y qué decir de la escena final, cuando Kemal y Nian se reencuentran en el puerto y se abrazan por última vez? Es un momento desgarrador y conmovedor que nos recuerda que el amor verdadero puede ser más fuerte que la muerte. Karasebda nos enseña que el amor eterno existe, pero que a veces el destino nos tiene reservados caminos difíciles y dolorosos. Volvamos a algo más ligero con Kiral Kask, o Amor de alquiler, con Omer Defne. Esta serie nos enamoró con su humor, sus personajes entrañables y, por supuesto, su historia de amor llena de enredos. Y aunque hubo muchos momentos divertidos y románticos, uno de los más memorables es cuando Omer le declara su amor a Defne en medio de la lluvia. Sí, otra escena bajo la lluvia. Los turcos saben cómo usar el clima a su favor. Pero esta no es una lluvia cualquiera, es una lluvia que simboliza la purificación, la limpieza de todas las dudas y los miedos. Omer se abre por completo a Defne, le confiesa sus sentimientos más profundos y le pide que confíe en él. Es un momento de vulnerabilidad y honestidad que nos muestra la verdadera esencia de su amor. Y por supuesto, el beso bajo la lluvia es simplemente mágico. Pero Kiral Kask va más allá del romance y nos ofrece una mirada divertida y entrañable a las relaciones familiares y la amistad. Defne, la joven camarera que se ve obligada a aceptar un contrato de alquiler para ayudar a su familia, y Omer, el diseñador de zapatos exitoso y solitario, aprenden a confiar el uno en el otro y a superar sus miedos e inseguridades. La serie nos muestra cómo el amor puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a descubrir nuestro verdadero potencial. Recordemos la escena en la que Defne organiza una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Omer. Es un gesto sencillo pero significativo que demuestra cuánto se preocupa por él y cuánto quiere hacerlo feliz. ¿Y qué decir de la escena en la que Omer le regala a Defne un par de zapatos diseñados especialmente para ella? Es un símbolo de su amor y de su admiración por su talento y su creatividad. Kiral Kask nos enseña que el amor verdadero se construye con pequeños detalles, con gestos de cariño y con la voluntad de estar ahí el uno para el otro. No podemos hablar de momentos épicos sin mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que generó controversia y debate, pero que también nos regaló momentos de gran intensidad emocional. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de pasión, deseo y culpa. Y aunque su amor está prohibido y condenado desde el principio, no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. El momento en que finalmente ceden a la tentación y se entregan a su pasión es un punto de inflexión en la serie. Es un momento cargado de drama, de arrepentimiento y de una atracción irresistible. Y aunque sabemos que su amor está destinado al fracaso, no podemos evitar sentirnos conmovidos por la fuerza de sus sentimientos. Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica turca que explora los temas del adulterio, la ambición y la decadencia de la alta sociedad. Biter, la joven y hermosa esposa de Adnan Ziyagil, un hombre rico y mayor que ella, se siente atraída por Belul, el sobrino del esposo.
Su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen a la familia Ziyagil. La serie nos muestra cómo la pasión y el deseo pueden cegarnos y llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos por el resto de nuestras vidas. Recordemos la escena en la que Biter le confiesa a Belul que está enamorada de él. Es un momento de vulnerabilidad y honestidad que sella su destino. ¿Y qué decir de la escena final, cuando Biter se suicida al darse cuenta de que su amor por Belul ha destruido todo a su alrededor? Es un final trágico y conmovedor que nos deja reflexionando sobre las consecuencias de nuestros actos. Aşk Memnu nos enseña que el amor prohibido puede ser intenso y apasionado, pero que también puede tener consecuencias devastadoras. Y para terminar este recorrido vamos a recordar Medcezir, la adaptación turca de DOC. La historia de Yaman y Mira es un cuento de hadas moderno, donde un chico de origen humilde encuentra el amor en una chica rica y popular. Su relación no está exenta de obstáculos, pero su amor es lo suficientemente fuerte como para superarlos todos. Un momento especialmente emotivo es cuando Yaman le canta una canción a Mira en su cumpleaños. La letra de la canción, la melodía, la mirada de Yaman, todo está cargado de amor y ternura. Es una declaración de amor en toda regla, una promesa de estar siempre a su lado, pase lo que pase. Y es un momento que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Medcezir es una serie que explora los temas de la clase social, la amistad y la identidad. Yaman, el chico problemático que lucha por salir adelante, y Mira, la chica rica y popular que busca su propio camino en la vida, se enamoran y aprenden a superar sus diferencias. La serie nos muestra cómo el amor puede romper barreras y unir a personas de diferentes mundos. Recordemos la escena en la que Yaman defiende a Mira de las críticas de sus amigos. Es un gesto de valentía y lealtad que demuestra cuánto la ama y la respeta. ¿Y qué decir de la escena en la que Mira le ofrece a Yaman su apoyo incondicional cuando él se enfrenta a problemas familiares? Es un momento de solidaridad y empatía que fortalece su relación. Medcezir nos enseña que el amor verdadero implica apoyo mutuo, comprensión y la voluntad de estar ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos momentos épicos que nos han regalado las series turcas de romance. Cada serie tiene su propia magia, su propia forma de contarnos historias de amor que nos tocan el corazón. Y lo mejor de todo es que siempre nos dejan con una sensación de esperanza, de creer en el amor verdadero y de que, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad para la felicidad. Y bien, llegamos al final de este recorrido por los momentos más románticos y épicos de algunas de nuestras series turcas favoritas. Hemos revivido besos apasionados, declaraciones de amor conmovedoras y reencuentros llenos de emoción. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Sus comentarios y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus momentos épicos favoritos de las series turcas. ¿Hay alguna escena que les haya marcado especialmente? ¿Alguna pareja que les haya robado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y romance al estilo turco. Adiós.